El día de hoy vamos a hablar sobre una epidemia que ha sido una de las más brutales que ha azotado a la población de nuestro planeta, la cual es la peste negra. Y para poder hablar de la peste negra, nos tenemos que remontar al contexto de por qué la gente estaba tan inmunodeprimida o tenía un sistema inmunológico deficiente. Para ello regresaremos a la Edad Media, en el año 1000 después de Cristo a 1250 después de Cristo. En este tiempo comenzó un crecimiento poblacional y un comercio extendido, el cual permitía conectar a gran parte de la población. Posterior a ello, en 1310 después de Cristo, surgió la Pequeña Edad de Hielo, la cual fue una etapa donde no hubo mucha producción de productos comestibles debido a que no había tierras propicias para cultivos. La dieta se encareció y se empobreció demasiado y los animales comenzaban a caer, por lo cual el suministro de alimentos tanto en vegetales como en carnes comenzó a ser muy deficiente. Aunado a ello, en 1337 se estaba desarrollando la Guerra de los 100 años, por lo cual, para la aparición de la llamada peste negra en 1347, la población se encontraba malnutrida, se encontraba una concentración de población excesiva, generando aglomeraciones, y también se encontraba la población con un sistema inmunológico demasiado deficiente. Una vez que tenemos el contexto del medio ambiente de la tríada ecológica de este evento, podremos continuar con el siguiente, que es el agente causal, el cual es la bacteria de la Yersinia pestis, que fue la que ocasionó lo que se llama peste negra. Y para finalizar tenemos el tercer elemento de la tríada ecológica, que es el hospedero, y en este caso fue toda la población que resultó infectada, especialmente, como mencionábamos anteriormente, la población inmunodeprimida y la población que tenía una dieta pobre. Una vez conocido el contexto, podemos empezar a redactar cómo fue que esta enfermedad emergió. Todo comenzó en 1346, en el que entonces era conocido como Cafa, hoy la turística ciudad de Crimea llamada Feodosia. Los genoveses convirtieron la localidad en un mercado de esclavos, pero el hecho de que comerciaran con cautivos de origen túrquico no le gustó al Khan de la Orden de Oro. Los venecianos vieron en ellos su oportunidad para recuperar la plaza que era suya y comenzaron a negociar con el Khan. El Khan presionó a los genoveses para abandonar Cafa y mandaron tropas para tomar la ciudad. Los mongoles empezaron a notar que entre sus soldados había un nuevo brote de infectados, pero desconocían de dónde habían surgido. Se cree que la peste negra como tal se originó en Asia Central debido a la mordida de roedores y a las pulgas de los mismos y sus mordidas en los humanos. El periodo de incubación de la peste negra varía dependiendo del tipo de ella, pero es alrededor de 1 a 7 días. La infección se produce cuando la bacteria de la Yersinia pestis se introduce al cuerpo a través de una picadura de pulga, de una herida abierta o de la inhalación de fluidos o algún aire expulsado o emitido por una persona contaminada. La bacteria de la Yersinia pestis empieza a colonizar los ganglios linfáticos y en este lugar empieza a multiplicarse. La forma más común y por la que obtiene alguno de sus nombres es peste bubónica, que se caracteriza por el surgimiento de bubones en axilas, en ganglios o en las ingles.
También tenemos otra variable que es la peste septicémica, la cual ya invade la sangre y puede causar el fallo multiorgánico y la muerte. Es una de las variables más graves. Y la última variable de esta enfermedad es la peste neumónica, la cual es cuando la bacteria coloniza los pulmones y causa neumonía. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y malestar general. Después de ello, los síntomas empeoran y pueden incluir formación de bubones, inflamación de los ganglios linfáticos y también pueden incluir algunos síntomas respiratorios. En los peores casos puede provocar un shock, puede provocar el fallo multiorgánico y la muerte. Según lo escrito por Gabriel de Musis, los mongoles se percataron de que la enfermedad causaba muertes y era una enfermedad que en pocos días resultaba con muerte, en su gran mayoría, casi el 100%. Entonces el líder Jani Beg decidió colocar en las catapultas restos de los cadáveres de la gente fallecida por la enfermedad que para ese entonces para ellos era desconocida, y catapultarlos a través de la muralla de Cafa. Cuando la enfermedad se extendió por la ciudad, los que lograron sobrevivir a los mongoles, en 1347 embarcaron rumbo a un puerto que los albergara. Con la cubierta repleta de moribundos e infectados, y después de haber tirado por la borda a los fallecidos por esta enfermedad, algunos llegaron a Constantinopla y otros tantos a Alejandría. En este lugar las autoridades ya se encontraban alertadas, por lo cual no los dejaron desembarcar. Sin embargo, algunos roedores que viajaban en la embarcación lograron desembarcar en este puerto, infectando a la población de ese lugar. Rápidamente, la enfermedad se extendió por los puertos de Francia, la península itálica, también por Grecia, los Balcanes, Egipto y Aragón. En un año pasó de ser casos aislados a considerarse una endemia debido a que afectó bastante población de Asia y Europa, y para los 3 años de los primeros brotes ya se consideraba una pandemia debido a que se extendió por Asia, Europa y África. Se cree que no se originó de un solo punto, sino que hubo varios casos autóctonos en distintos puntos, como en las costas o en algunas caravanas que hubo. La razón por la que se propagó tan rápidamente fue por la alta contagicidad, así como por las ciudades medievales, las cuales contaban con una escasa higiene, tenían proliferación de roedores y tenían también mucha suciedad, lo cual fue un ambiente propicio para la expansión de los patógenos. Otro factor que igual propició la rápida expansión del agente patógeno, que en este caso era la Yersinia pestis, fue que la gente era ignorante en cuanto al periodo de incubación, era totalmente desconocido. Por ello, la gente cuando observaba que alguna persona estaba infectada, decidían retirarse de ese lugar y comenzar a desplazarse a otro sitio, propagando la enfermedad por el camino y al nuevo lugar al que llegaban a residir. Otro factor importante que influyó en la propagación fueron las guerras, como la Guerra de 100 años o la Guerra Civil, que se estaban desarrollando en esos momentos y promovían el movimiento de un grupo amplio de personas, lo cual hacía que estuvieran en contacto y se contaminaran con esta bacteria. A los síntomas de las personas que contraían esta bacteria eran bubones en axilas, pecho, espalda, ingles.
comúnmente. Estos bubones supuraban pus verde con un olor nauseabundo que impregnaba toda la ropa. También presentaban tos con sangre, dolores en los músculos que provocaban rigidez muscular, debilidad extrema que les prohibía hacer cualquier tipo de tarea, incluso las más básicas como levantarse. Y después de los 7 días de que se presentaban los primeros síntomas, del 30 al 75% de las personas fallecían. Se salió tanto de control la cantidad de gente fallecida que se hizo común ver carretillas con cadáveres en las calles. También se amplificó el empleamiento de fosas comunes. Enterraban también a niños huérfanos por miedo a que estuvieran infectados de la Yersinia pestis, y se estima que hubo pérdidas monumentales de población. En Florencia y en Siena, del 50 al 60% de la población pereció con esta enfermedad. En Londres se perdió de entre un tercio a la mitad de la población. En París, en la época donde estuvo mayor auge la enfermedad, se enterraban 800 muertos diarios. En la península ibérica pasaron de ser 6 millones de habitantes a 2. En Europa perecieron entre 25 y 30 millones de personas, y en Asia y África perecieron 60 millones de personas, lo cual nos indica que la mortalidad de esta enfermedad fue devastadora. La medicina de aquella época se basaba en autores grecolatinos. Sin embargo, en estos textos no había un tratamiento para una enfermedad tan devastadora y con los síntomas de la Yersinia pestis o la peste negra. Lo que comenzaron a hacer fueron sangrías para eliminar las malas sangres, les daban laxantes y purgantes para eliminar todo lo malo de su cuerpo. También se les daba la mezcla de varios remedios naturales como infusiones de algunas plantas o algunas hierbas que se consideraban beneficiosas para la salud. Sin embargo, estos métodos de tratamiento fueron un total fracaso y comenzaron a reunirse curanderos con algunos médicos y eruditos, los cuales llegaron a la conclusión de que esta enfermedad se debía a los malos aires que estaban contaminados por la descomposición de materia orgánica y que ésta se transmitía por la inhalación de este aire o por el contacto directo con el cuerpo. En este tiempo la religión predominaba mucho y se creía que esta enfermedad había sido un castigo divino por todos los malos actos de los seres humanos. La iglesia, como creía que era un castigo divino, comenzó a hacer procesiones. Sin embargo, transcurrido un año de realizar estas procesiones, no se obtuvieron mejorías en cuanto a los contagios y los gobernantes optaron por prohibir los burdeles, la prostitución, y tampoco se obtuvo una disminución de los casos. Y al fallar estas dos instituciones, que eran las más poderosas en aquella época, empezaron a simpatizar con un grupo de penitentes. Se hacían llamar los flagelantes. Este grupo se autolatigaba como manera de castigo. Durante la pandemia, los médicos, debido a su constante contacto con personas enfermas de la peste negra y a personas que habían fallecido por la misma, se comenzaron a convertir en un blanco fácil para contraer esta enfermedad. Se cree que una parte fundamental del hecho de que se pudiera controlar esta pandemia que estaba muy devastadora fue la iniciativa que tomó Venecia, la cual consistía en implementar rigurosos controles en cuanto a los mercaderes que llegaban a sus tierras en las embarcaciones. Y este constaba de varios pasos.
En el primero se les realizaba un examen. Si se les detectaba que tenían que estaban infectados de la enfermedad, se les enviaba a una isla asignada donde estaba un hospital y eran monitoreados. Y a los otros que no se les detectaba una enfermedad, se les dejaba en unas islas que se llamaban lazaretos y en estas permanecían 40 días. Y si en estos 40 días no presentaban ningún síntoma, podían ingresar a la ciudad sin ningún problema. Sin embargo, si presentaban síntomas, se les mandaba a las otras islas donde estaban los hospitales para que pudieran ser monitoreados. Esta, esta iniciativa que tomó Valencia la comenzó a tomar otras poblaciones y fue la razón por la que se cree que se logró controlar la pandemia, porque realmente sin estas acciones estaba muy devastadora. Asimismo, hubo otros factores que influyeron para la erradicación de la peste negra, que fue el hecho de que mejoraron las condiciones sanitarias y la higiene en las poblaciones. Eh, el final de la primera oleada de la peste negra se considera que terminó en 1351 a 1353 y dependiendo la fuente y la metodología utilizada para calcular la tasa de mortalidad y el porcentaje de personas fallecidas, eh, varía demasiado. Sin embargo, se cree que esta pandemia mató alrededor de 75 y 200 millones de personas en todo el mundo. Esta reducción demográfica tuvo un alto impacto en la cuestión social y económica de la población. También la disminución de la población ocasionó que se escaseara la mano de obra, por lo cual los trabajadores pudieron pedir un mejor salario y mejores condiciones laborales, lo cual influyó demasiado en la economía y generó la clase media. En la cuestión agrícola, el hecho de que hubiera una reducción tan significativa de la población eh, afectó a que ya no había demanda de productos agrícolas y entraron en crisis. También ya el mercado europeo pues no pudo competir en los mercados internacionales debido a que elevaron sus costos para poder recuperar algo. En cuanto a las cuestiones políticas y culturales, tuvo también un impacto bastante negativo debido a que la mayoría de la población que quedó viva culpaba de portar la enfermedad o de haberla transmitido a las minorías, a los extranjeros, especialmente a los judíos, los culparon demasiado de ellos haber propagado la enfermedad. Y en cuestiones políticas, pues se debilitó la política demasiado debido a que hubo una crisis económica y esto afectó demasiado ya que más en Europa, ya que en Europa pues ya dejó de ser competencia en cuanto a cuestiones políticas, económicas, debido a la reducción de su población que les impactó demasiado. Pero sin duda el mayor impacto que tuvo en la población europea fue el lograr concientizar a la población de sus prácticas antihigiénicas. En ese tiempo, pues defecaban y orinaban en las calles, lo que era un ambiente pues demasiado bueno para la propagación de las enfermedades, de los agentes patológicos. Y tras la peste negra, las personas quedaron con demasiado miedo, lo cual les hizo concientizar, entrar en razón, mejorar sus prácticas higiénicas, mejorar sus normas en cuanto a la salud pública
y pues sí, a concientizar y a tener un mejor razonamiento en cuanto a las consecuencias y los riesgos que tenía esto. Todo lo ocurrido durante la peste negra nos dejó un gran legado y aunque no se ha podido erradicar en su totalidad la, la peste negra y sí, la infección por Yersinia pestis, actualmente se tiene mayores conocimientos en cuanto a los tratamientos por esta enfermedad. En aquellos tiempos no se tenían estos conocimientos, se creía que pues se propagaba por el aire y lo único que hacían era darles vaporizaciones a los afectados, las cuales no les servían para nada. También debido a las creencias religiosas de aquella época, a muchos se les prohibió darles una medicación a las personas infectadas debido a que se creía que solamente a los pecadores les, les era posible contraer esta enfermedad, lo cual actualmente sabemos que era ignorancia y que esta enfermedad en realidad eh, podría haber sido tratada de una mejor manera y se habrían podido evitar bastantes muertes. Eh, También aquellos tratamientos consistían en la ingesta de cianuro, lo cual sabemos que es sumamente tóxico. También plomo, porque lo que buscaban era limpiar su sangre y creían que con estas sustancias podrían hacerlo. Sin embargo, era totalmente erróneo, ya que lejos de ayudar a las personas, las perjudicaban con esto y adelantaban su muerte. Esta enfermedad ha sido catalogada como una de las más letales debido a, en primera instancia, los síntomas, los cuales eran demasiado dolorosos, demasiado feos, demasiado nauseabundos, y también debido a la tasa de mortalidad que tenía y a la expansión tan rápida que tuvo, la cual pues ya sabemos que se debió a la falta de las prácticas higiénicas, al transporte, a la ignorancia en cuanto a periodos de incubación. Y es por esta razón que actualmente estamos estudiando y ya se tiene una rama que estudia esto, que es la epidemiología, la cual ya en base a todas las experiencias que ha habido se puede categorizar la enfermedad, saber su periodo de incubación, saber la cantidad de personas que la han contraído en cierto tiempo. También se puede saber cuál es el periodo de, de la enfermedad en el cuerpo, si puede terminar de una manera buena, regresando al estado de salud de la persona, o si necesariamente termina en el deceso de las personas. También podemos saber actualmente si esta enfermedad puede prevenirse, lo cual no. Eh, También dentro de esto mismo podemos rescatar que actualmente ya se cuenta con la información necesaria por si llegara a haber unos nuevos brotes, ya sabemos cómo se controló en aquella época y cómo se podría controlar ahora. Y esto es básicamente para lo que nos sirve la epidemiología, para saber, conocer las enfermedades, las bacterias, los virus y demás cosas que pueden ingresar a nuestro organismo, por dónde pueden ingresar, y pues los síntomas que causan y todo eso.
Y pues sería todo. Muchas gracias.